como dice la palabra del Señor. Aquí el apóstol Pablo está viendo que dentro del pueblo que había en ese tiempo había una gran desobediencia grandísima. Pero él tiene ese gran deseo, esa condición de ayudar y de que la gente se prepare bien, porque el Señor Jesucristo va a venir, y si nos agarra haciendo cosas que no son debidas, lastimosamente, pues nuestras almas se van a perder. Lo sabemos. Entonces dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Aquí hay una cosa, hermano, que nosotros a veces confundimos las cosas, porque a veces nosotros confundimos lo que es un deseo con lo que es una necesidad. Y sabemos que un deseo viene de la carne. Una necesidad tenemos una necesidad de trabajar, porque la Biblia dice que el que no trabaja, de hecho no comer tiene. Es una necesidad. Pero nosotros venimos, pasa el tiempo y nosotros estamos envueltos en una situación que no sabemos qué hacer, y sabemos las cosas las revertimos de un lado a otro y quedamos en la misma. Por eso aquí el apóstol Pablo dice que si nosotros caminamos en el Espíritu, nosotros vamos a andar por el camino de rectitud. Pero si nosotros estamos haciendo una cosa que no es debida, nosotros no estamos agradando a Dios. Nosotros estamos haciendo cosas incorrectas. Entonces, ¿qué nos va a llevar a eso? Nos va a llevar a un fracaso total. Entonces venimos nosotros y decimos: Señor, ayúdanos, porque nosotros tenemos que pedirle a Dios primeramente misericordia. Porque la palabra del Señor dice que su misericordia son nuevas cada día, dice la palabra del Señor. Entonces nosotros decimos, cuando nosotros queremos hacer las cosas bien con Dios, nosotros tenemos que primeramente clamarle a Dios que nos ayude, que nos ilumine en el camino, porque nosotros tenemos tantas adversidades que hasta parece mentira, pero la misma sombra de nosotros es enemiga de nosotros también. Hasta la misma sombra es enemiga de nosotros. Entonces, aquí nosotros, cuando la palabra del Señor nos dice, como le dice en el 17, en el capítulo 17, porque nos dice: porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne, y esto se oponen entre sí. O sea, hermanos, lo que yo entiendo la palabra del Señor, que cuando una persona no conoce de Cristo Jesús, cuando una persona no ha llegado a los caminos del Señor, esa persona no tiene contienda, esa persona todo es felicidad, según él. Hace y deshace, hace pecado, suma pecado y pecado, al final, que es igual a irse al infierno. Entonces, cuando una persona viene y acepta al Señor Jesucristo, entonces cuando ella viene y es bautizada con el Espíritu Santo, entonces ahí vienen las tribulaciones, ahí vienen las pruebas. ¿Por qué? Porque los dos no se llevan. Porque el Espíritu Santo está peleando contra la carne, y la carne contra el Espíritu Santo. Un ejemplo, venimos nosotros y decimos, dice una persona, por ejemplo, dice: tengo un gran deseo de ir a bañar a la playa. Ahorita que está gran caliente, tengo un deseo de ir a la playa. Imagínense, es un deseo, es un placer para la carne. Aleluya. Es un deseo. ¿Por qué? Porque la carne produce deseo, y el Espíritu Santo produce frutos. Entonces nosotros sabemos que, digo yo, me voy para la playa. Está muy fuerte el clima, la calor está excesiva. Yo siento el deseo de ir, pero si el Espíritu Santo está morando en mí, el Espíritu Santo me va a decir: no lo hagas, y yo vengo y quedo. Estamos en Maryland, me voy para Nueva York a la playa, allá no ningún hermano me va a ver. Yo me voy para allá, porque allá no, ya solo dice, ya que sea hasta la mala suerte que un hermano de la congregación mía de allá y me mire. Entonces, pero nosotros que olvidamos aquello que Dios está acampando alrededor de toda la tierra. Sí, Dios está viendo y sabiendo lo que uno está haciendo, a escondidas de los hermanos, a escondidas de quien se sea, pero de Dios nunca lo vamos a esconder. Amén. Entonces, ese es un gran problema, el asunto de la guerra que está entre el Espíritu Santo y los deseos de la carne. Bendito Dios. Porque una persona, cuando puede pasar mucho tiempo, porque yo he conocido personas de que han sido cristianas por bastante tiempo, y yo me pongo a pensar, digo, a veces, ¿por qué conociendo la palabra tal y como está escrita? Porque a veces decimos nosotros, se nos olvidan tantas palabras,
tantos versículos tan preciosos que nos habla de la Biblia, que nos está enfocando a que nosotros nos animemos a que sigamos cada día más buscando nuestra salvación. Porque si nosotros quedamos estancados, que no puedo, dicen unas personas, no, es que todavía no me ha tocado el Espíritu Santo, dicen. Todavía no he sentido el Espíritu Santo. Oiga, mi hermano, una persona que conoce del Señor Jesucristo, que le ha entregado su alma a Cristo Jesús, ¿cómo va a ser posible que en un momento no haya sentido algo que Dios le ha hablado, que Dios le ha hecho al oído? Mira, aquí estoy contigo, yo no te he dejado, yo estoy contigo y estaré contigo todos los días de la vida, dice la palabra del Señor. Aleluya. Y entonces, hermano, nosotros venimos y decimos, voy a esperar otro tiempo más para poderme levantar. Oiga, mi hermano, si en ese previo que está esperando que Dios lo levante, la muerte lo sorprende y lo sorprende en un momento no indicado, su alma sería perdida. Porque nosotros sabemos que la palabra del Señor dice que si persevera hasta el final, ese será salvo. Aleluya. Pero si nos quedamos estancados a medio caminar, entonces nosotros estamos perdidos. Y entonces, ¿qué es lo que nos sucede a nosotros? Los deseos nos vienen a llevar al fracaso. Y cuando nosotros estamos en fracaso, estamos fracasando nuestra alma. Y nosotros venimos al Señor Jesucristo, ¿para qué? Para que nuestra alma sea salva. Aleluya. Para que nosotros podamos dar testimonio de nuestra vida, para que por medio del testimonio que nosotros estemos dando, otras personas miren y digan, realmente vale la pena servirle a Cristo Jesús. Gloria a Dios. Porque nosotros sabemos, hermano, que el mundo es pura desgracia lo que da. Sí, amén. El mundo es pura desgracia, es pura cosa vana, dice la palabra del Señor. El apóstol Pablo, por eso el apóstol Pablo nos dice que nosotros debemos de procurar y seguir cada día más, buscando más, estar con el Espíritu Santo y dejar los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque los deseos de la carne nos hacen cometer tantas cosas que ya por último nosotros se porta más mejor una persona que no conoce de Dios que nosotros que hemos perdido el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, cuando mira que nosotros no estamos haciendo las cosas tal y como debemos hacerlas, entonces el Espíritu Santo se aparta de nosotros. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice que el Espíritu Santo que nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Entonces nosotros tenemos que tratar de estar en santidad. ¿Para qué? Para agradar a Dios con lo que nosotros estamos haciendo. Bendito Dios. Porque nosotros seguimos, hermanos, y como lo dice la palabra, siempre en el 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. O sea, cuando nosotros queremos hacer una cosa, que es la carne que nos está obligando y nos está apoyando que nosotros hagamos aquello, pero hay una voz del Espíritu Santo que dice, no lo hagas, si lo haces te vas a arrepentir. ¿Qué vino aquella persona? Quedó pensando, ¿lo hago o no lo hago? Lo voy a hacer, si un pegadito pequeño no es problema, lo voy a hacer. Lo hizo y por ese fracaso pequeñito que lo miró usted, de antevista lo miró que era pequeño, y por esas cositas a usted le va a venir grandes, pero grandes problemas en su vida. Entonces usted después va a decir, si yo, y todavía, hermano, sin más descaro, hay personas que dicen, y todavía hay una voz que Dios me dijo, no lo hagas, y lo hice. Entonces dice, desobedecí la palabra del Señor. Y nosotros sabemos que cuando nos portamos de una manera que no es agradable ante la vista de Dios, estamos en un fracaso total, la verdad. Porque la palabra del Señor nos dice aquí en el 18, porque si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Qué nos dice aquí la palabra? Si nosotros siempre permanecemos bien en las cosas de Dios y estamos obedeciendo bien las cosas de Dios tal y como son, nosotros, hermanos, no tenemos el riesgo de fracasar. Nosotros como cristianos venimos a fracasar cuando en un momentito nos descuidamos de las obras que hace el Espíritu Santo en nuestra vida. Ahí de nosotros venimos y nos descuidamos por X motivo. Entonces nosotros, ¿eso qué? Van a ser consecuencias gravísimas en nuestro caminar. Y les voy a decir una cosa, a veces decimos nosotros, es fácil, caigo, me vuelvo a levantar. Pero mira, hermano, le voy a decir una cosa, cuando el enemigo lo agarra mal, lo trata de tener más y más, a manera que no se puede levantar muy fácil una persona. Tiene que pedirle misericordia a Dios para que se levante, porque a veces nosotros creemos que va a ser fácil hacer una cosita mala, y va a ser
vamos a pensar nosotros que va a ser fácil para salir de ese problema, y realmente no, hermano, porque dice la palabra que los pecados, si nosotros desobedecemos la palabra del Señor, y si nosotros cumplimos los deseos de la carne, esas son consecuencias grandes en nuestra vida. Esas son consecuencias que no muy fáciles, hermano. Mire, para cualquiera, mire, yo conocí una persona que es cristiano. Esa persona anduvo haciendo cosas que no eran indebidas dentro de la palabra del Señor. Él predicaba y todo, hermano, pero él andaba haciendo cosas malas. Mire, esta persona le vino unas consecuencias tan gravísimas en su vida que a ese hombre le costó levantarse. Entonces, como le digo, ¿por qué? Pero esas cosas pasan, ¿por qué? Para que a nosotros nos sirvan como ejemplos. Que sepamos que la consecuencia y que la paga del pecado es muerte. Nosotros lo sabemos bien. Entonces digo yo, está bien, absolutamente nadie está expuesto a no hacer pecado. Todo el mundo somos pecadores, lo reconocemos. Pero nosotros tenemos que clamarle a Dios que nos ayude, que nos fortalezca cada día, que nosotros tratemos de esquivar todo lo que nos va a perjudicar en nuestro caminar en el camino del Señor Jesucristo. Porque el apóstol Pablo, él nos pide, él nos dice que andemos en el Espíritu Santo. Porque si nosotros nos desviamos un poquito, es terrible, hermano. Miren, yo digo, porque hay muchas personas, muchas hermanas que no va a poder ir al culto. ¿Por qué? Porque voy a ver la novela, que voy a ver la pobre diabla, hermana. Y déjenme decirle en esta hora que la pobre diabla es usted, porque si usted no se convierte a Cristo Jesús, al infierno va a ir a parar. Que mucha gente, hermano, mira, hay demasiadas cosas ahorita, actualmente en la vida, cosas demasiadas que nos están llevando a un fracaso total. Tenemos número 1, la televisión. Tenemos número 2, las redes sociales. Son cosas que están, hermanos, ganándole ventaja a la iglesia. Son cosas que le están, y parece mentira que una televisión, por muy pequeña que sea, por muy grande que sea, pero esa televisión, hermano, esa televisión nos puede mandar para el infierno. Nosotros. Porque estamos viendo programas que no son indebidos. Dice uno que va a ver una noticia, pero en esa viene una noticia que mira otra cosa y ya se va quedando en eso. Entonces, nosotros sabemos que son cosas que se ven pequeñitas, pero son cosas que lastimosamente pueden hacer que nuestras almas se pierdan. Son cositas que a nosotros nos pueden desviar al infierno realmente, porque no hay otro lugar donde podemos ir. Si nosotros obedecemos la palabra del Señor, es al infierno que vamos a ir. Entonces es lastimoso como hoy en día, hermano, es lastimoso como hoy en día ver personas que han sido cristianas, que le han servido al Señor Jesucristo, que han predicado la palabra de Dios y se han puesto duras con la palabra y ya están dicho, oh, que dura es tu palabra, Señor, ¿quién la podrá llevar? Como dijo el apóstol Pedro. ¿Pero qué? Se olvidan también de aquel texto bíblico que dijo el mismo apóstol Pablo, dijo, más vale que no me hubieras conocido, porque conociendo el bien y te apartas de él. Es lastimoso, hermano, es lastimoso. Es lastimoso ver a una persona que ha sido hasta pastores, hermano, evangelistas, y andan caídos, hermano. ¿Por qué? Porque ellos se descuidaron el Espíritu Santo y le hicieron caso a los deseos de la carne. Ese fue el problema. Porque Dios nos llama a todos, Dios hace un llamamiento a cada uno de nosotros, porque Dios tiene propósitos grandes, hermosos para nuestras vidas. Pero a veces nosotros desaprovechamos lo bueno que Dios nos ofrece a nosotros. A veces nosotros dejamos a un lado lo lindo que Dios nos ofrece a nosotros. ¿Por qué? Por irnos a los deseos de la carne. Por irnos acumulando cada día, hasta arrimándose más a los deseos de la carne. Y ese es un fracaso total. Porque eso nos lleva a que nosotros que cada día, dice uno, hasta entrar en desánimo, ya vienen hasta pensando cosas que dicen, no, me voy a una vacación. No, hermano, y miren, parece mentira, pero hay gente que es cristiana, hermano. Y dicen, no, me van a vacaciones en el mundo todavía, imagínense, hermano. Qué problema más grande, Señor, la verdad, yo me pongo a pensar a veces, digo, pero la palabra del Señor no puede ser mentirosa, porque la palabra del Señor dice, muchos serán los llamados y pocos los escogidos. Aleluya. Muchos andarán diciendo, Señor, Señor, pero en aquel día va a ser la gran sorpresa, hermano. Esa es la cosa más terrible, que en aquel día va a haber grandes sorpresas. Porque yo me pongo a pensar, yo digo, Señor, si tu palabra dice que en aquel día muchos serán los llamados y pocos los escogidos, entonces quiere decir que en el medio nuestro habemos muchos que nos podemos quedar. Porque la palabra del Señor así dice.
Y para nosotros poder ver la gloria de Dios, tenemos que estar en paz y en santidad, porque sin la cual dice la palabra del Señor, nadie verá al Señor. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Vamos a seguir, hermano, porque todavía tenemos tiempo suficiente para hablar de la palabra del Señor. Y dice, hermanos, y dice, y manifiestas son las obras, dice, de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería. Hermanos, mire, hay personas que han sido cristianos, que han sido brujos y llegan a los caminos del Señor, hermano, pero aquella gente tiene aquello todavía, hermano, y cuando ellos se dan cuenta, hermano, ellos dicen, no, pero es que yo cuando yo hacía mis cosas en el mundo, a mí me iba mejor. Y esa gente, hermano, mire, esa gente, como ellos no han llegado bien a los caminos del Señor, no han sido bautizados por el Espíritu Santo, hermano, esa gente, mire, que retroceden a hacer lo malo que estaban haciendo antes, y lo vienen haciendo más todavía, aún con más maldad que lo hacían primero. Es terrible, hermano. Es terrible, porque hoy en día, imagine que la humanidad está viendo lo que está pasando a nuestro alrededor, y no, hermano, y la gente no tiene miedo. La gente de algo vamos a morir, dice. Pero digo yo, pero lastimosamente, mira, hay una diferencia entre morir con Cristo y morir sin Cristo, una gran diferencia. Porque los que mueren con Cristo, le digo, aunque estén muertos, vivirán, dice la palabra. Mas aquel que no creyó y no se aceptó nunca y con Señor Jesucristo, esa persona va a ser de que deja respirar el aire que Dios nos da gratis, le digo, ahí se acabó, ahí esa alma fue perdida, le digo, un número más de ganancia para el diablo, le digo. Pero aquel, le digo, que muere con Cristo Jesús, le digo, la palabra del Señor habla bien claro, le digo, que aunque estén muertos, le digo, vivirán. Es una palabra tan hermosa, hermano. Y nosotros tenemos que darnos cuenta cada día que las obras, que la carne a nosotros los martiriza día con día, hermano. La carne, ahí está, miren, la carne en sí de nosotros, nuestra carne no es el pecado. La carne de nosotros no es el pecado. El pecado viene a ser el deseo, cumplir los deseos de la carne. Ese viene a ser el gran problema para nosotros. Porque nosotros nacemos con una naturalidad que es pecaminosa. Pero nosotros, cuando nosotros, antes de llegar a los caminos del Señor Jesucristo, nosotros solamente tenemos la naturalidad, la naturaleza que es la carne. Cuando ya nosotros venimos a los caminos del Señor Jesucristo y aceptamos a nuestro Señor Jesucristo y somos bautizados, entonces ya nosotros ya venimos y somos bautizados con el Espíritu Santo, entonces ahí es donde se forma el choque entre la carne y el Espíritu Santo. Entonces ahí es donde uno entra en contienda, y dice uno en prueba, y viene el otro, y empieza a decir la gente, no, pero yo cuando yo no era cristiano, a mí no me pasaba nada de esto, y porque ahora que soy cristiano me está pasando eso. ¿Pero por qué? Porque todavía cuando antes de no ser cristiano, no tenía el Espíritu Santo en su vida. Entonces hacía y deshacía, sumaba pecado y más, que es igual a irse para el infierno. Entonces nosotros, cuando ya venimos y conocemos la palabra del Señor, somos bautizados con el Espíritu Santo, ya nosotros ya tenemos esa guerra interna entre nosotros. Porque es la guerra entre el Espíritu Santo y la carne. La carne dice, haz esto, como es malo, hazlo, y le dicen al oído, hazlo, no va a pasar nada, hazlo. Pero el Espíritu Santo, Señor, a nosotros también nos dice, no lo hagas. Y el Señor nos habla con palabras de piedad, no lo hagas. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo, como nos ama, Él por su misericordia que es tan grande para nosotros, Él no quiere que nosotros perezcamos. Él quiere que nosotros obedezcamos y que estemos fieles a la palabra de Él. Porque nosotros venimos y sabiendo que nosotros lo que estamos haciendo es algo terrible, algo malo, y lo hacemos, entonces ¿qué estamos haciendo? Estamos desobedeciendo primeramente la ley de Dios, el mandamiento de Dios. Nosotros estamos haciendo lo contrario al Espíritu Santo y lo contrario a Dios, y favoreciendo ¿qué? Los deseos de la carne. Entonces nosotros, cuando nosotros complacemos a nuestro cuerpo con los deseos de la carne, entonces casi hermanos, nosotros estamos muertos en vida. Porque ya cuando nosotros hacemos caso, y si nosotros hacemos caso en una cosita mínima a los deseos de la carne, vamos a seguir porque les va a gustar, hermano. Porque una persona cuando se deja llevar por los placeres, por los deseos de la carne, se lo va de mal en peor. No va a ir de mal en bien, va a ir de mal en peor.
¿Por qué? Porque el enemigo de la carne va a hallar chance y va a decir, no, este está facilito. Ni batallo, dice los deseos de la carne. Ya viene y le pone otro deseo y dice, no, dice, yo antes tomaba cerveza. No, dicen que tomar una cerveza no es mala, dice. Me voy a tomar 2. Y hermano, y agarra ese jueguito, esa persona lastimosamente está muerta en vida. Porque esa persona lo va a llevar a que cada día esté haciendo lo mismo. Entonces, ¿qué? Se está acercando más a los deseos de la carne y alejándose más al Espíritu Santo. Entonces, ¿qué sucede? A esta persona lo abandona el Espíritu Santo, no está haciendo nada. Lastimosamente, esta persona no está haciendo nada. Está perdiendo su tiempo, la verdad. Y son cosas que parecen pequeñas y parecen que fueran mentiras, pero realmente son verdaderas porque sí están escritas en la Biblia esas cosas. Que si nosotros, el Espíritu Santo se aparta de nosotros, no somos nada. No somos nada nosotros. Entonces, hermano, nosotros, la palabra del Señor, cuando nosotros estamos bien, hermano, con el Espíritu Santo, dice la palabra del Señor, para nosotros es fácil entender lo que nos puede hacer mal y lo que nos puede hacer bien. Gloria a Dios. Porque miren en el capítulo 20, como nos dice: idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, cerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que practican tales cosas no heredarán los reinos de los cielos. Hermano, y nosotros hemos llegado al camino del Señor. Nosotros venimos al camino del Señor con un deseo. Aleluya. Nosotros venimos al camino del Señor, nosotros, para que nuestras almas sean salvas. Nosotros tratamos de hacerlo bien cada día. Buscamos la manera de agradar a Dios, porque si nosotros buscamos la manera, hermano, de agradar al hombre, lastimosamente nuestras vidas van a ser perdidas. Nuestras almas se van a perder de una manera que es lastimosamente. Y también la palabra del Señor, el apóstol Pablo, a nosotros nos pide en esta escritura que seamos humildes, que lo que hagamos, que lo poco que hagamos, que sea para la honra y la gloria de nuestro Señor. Porque nuestro Señor Jesucristo no quiere que nosotros nos vanagloriemos con lo que nosotros hacemos. Porque dice la palabra que Dios al humilde no mira de cerca, más al altivo, dice, lo mira de lejos. ¿Y qué sucede, hermanos? A veces nosotros predicamos la palabra del Señor, pero nosotros no los invocamos a predicar la palabra del Señor tal y como está escrita, sino que nosotros venimos, le acomodamos a muchas cosas, a decir, hacer esto. Empieza uno con el juego del yoyo, y lastimosamente termina como un yoyo, hermano. ¿Por qué? Porque en lo que hace, se descuida la palabra del Señor y empieza a hablar cosas que no son de vida, y entonces se mete en gran problema uno. ¿Por qué? Porque uno ya no está haciendo las cosas como está escrito en la Biblia, no que está haciendo cosas a que uno la quiere hacer como uno quiere. Entonces, como les digo, termina una cosa que el yo hay que olvidarlo, hermano. Mira, la palabra del Señor, Él quiere que nosotros hablemos de la palabra del Señor tal y como está escrita. ¿Por qué? Porque el yo, ¿sí conocen el yo, verdad? ¿Sí lo conocen el yo? Que se roba y se da vuelta y juega con el yo. ¿Y qué hace el yo por último? Termina enjollado porque es yo. Entonces nosotros tenemos que hablar palabra de Dios, palabra que edifique, palabra que llegue a los corazones para que las almas sean arrepentidas, porque nosotros no podemos estar haciendo yo hago esto y esto, hermano. Eso nos va a llevar a un fracaso total, hermano. Sí, amén. Porque nosotros tenemos que predicar la palabra del Señor, porque para eso fuimos llamados, porque la palabra del Señor dice, y por el mundo predicar el evangelio a toda criatura, dice. La palabra del Señor no dice, y por el mundo y criticar a todo el mundo, no. La palabra del Señor dice, y por el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Aleluya. Porque nosotros no podemos, hermano, nosotros no podemos en ningún momento estar criticando al mundo y al Raimundo, a todo el mundo, hermano, no. Nosotros tenemos que predicar la palabra del Señor, porque la palabra del Señor tiene 66 libros, tiene 37 del Antiguo Testamento y 36 del Nuevo Testamento. La palabra, la Biblia tiene bastante de qué hablar de la palabra. Nosotros, hermanos, tenemos que pedirle misericordia a Dios. Nosotros tenemos que predicar la palabra del Señor tal y como está escrita, hablar la palabra que edifica al amigo, al hermano, a la hermanita, a todo aquel, al niño, al joven, a todo, hermano. Nosotros tenemos que predicar la palabra del Señor tal y como está escrita, hermano. Porque es un problema, es catastrófico, hermano.
que tratemos de usar la palabra del Señor. Y que el yo, y que el yo, y que el yo. No, les digo, hermano, el yo y olvidemos. Prediquemos esta palabra. La palabra del Señor predicándola es linda. Aleluya. Porque es una palabra que lo va a edificar a usted. Sí, amén. Me va a edificar a mí. Va a edificar al amigo, a los que están afuera, que van a venir algún día a escuchar palabra de Dios. Y esas personas escuchando palabra de Dios, tal como está escrita, ¿saben qué? Van a salir edificadas, hermano. Aleluya. Van a salir edificadas. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor edifica. La palabra del Señor edifica. Sí, amén. Entonces si nosotros como predicadores de la palabra del Señor, nosotros venimos, voy a usar la palabra, voy a usar la Biblia para estar criticando, tirando batazos al mundo de Raimundo, hermano. Déjeme decirle en este momento, hermano, que se equivocó de lugar. ¿Por qué? Porque hubiera buscado una escuela de beisbolistas, porque ahí le van a enseñar, mire, a batear al mundo de Raimundo, y uno se viene a leer, a hablar palabra de Jesucristo, que es el que salva las almas, hermano. Amén. Pero hoy en día, hermano, lastimosamente es triste, hermano. Yo a veces sinceramente hasta las lágrimas se me salen. Digo yo, ¿por qué? Conociendo bastante la palabra del Señor, ¿y por qué lo agarran como crítica, hermano? Hablemos de la palabra del Señor. Miren lo más lindo que es, porque Dios nos dijo, ir por el mundo, predicar el evangelio a toda la criatura. El Señor Jesucristo nunca dijo, ir por el mundo y criticar a toda la criatura. No, el Señor Jesucristo dijo, ir por el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Bendito Dios. Es la palabra del Señor, hermano, no lo digo yo, es la palabra del Señor que así lo dice. Porque nosotros tenemos que recordar primeramente que estamos en un ministerio, nosotros estamos en el remanente de Dios. Aleluya. ¿Qué? Característica número 1 es una sana doctrina, primeramente. Bendito Dios. Primeramente, nosotros tenemos que pedirle misericordia a Dios cada día por la vida, por las almas. Porque, hermanito, mire que este lugar, mire, yo sinceramente, a mí me tiembla hasta el cuerpo, hermano, de saber que estoy en un lugar tan santo, hermano, que nosotros no somos dignos de estar aquí, hermano. Bendito Nosotros Dios. somos pecadores, nosotros le pedimos a Dios perdón cada día. Pero sí, hermanito, nosotros tenemos que aprender de la palabra del Señor, que nosotros tenemos que hablar palabra de Dios. Nosotros todo el tiempo tenemos que estar, que no, que fulano, que sultano, que merengano. No, hermanito, mire, hable de la palabra del Señor, hable de que aquel que no se arrepiente de sus pecados, esa persona si muere sin Cristo se va a ir para el infierno. Sí, amén. Aleluya. Nosotros tenemos que hablar de esa palabra que edifique, que llegue a sus corazones, que sus corazones sean abiertos, que esa palabra le llegue a usted, a mí y a todo el mundo, como le digo. Bendito Dios. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor para eso fue hecha. Porque la palabra del Señor dice, bienaventurados aquellos que sin ver creyeron. Nosotros no tuvimos la oportunidad de ver al Señor Jesucristo. Nosotros no tuvimos la oportunidad de verlo ir cargando con su cruz, Sí, amén, para creer en Él. Pero gracias a su misericordia, gracias a Él, nosotros hemos creído y tenemos la fe en Cristo Jesús, que nuestras almas van a ser salvas. Amén. En nombre de Jesús. Porque por eso hemos llegado a este camino nosotros. Por eso nosotros hemos entregado nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que nuestras vidas sean salvas. Para que las demás almas miren y digan, óigame, pero esa persona cuando estaba en el mundo, qué diferente era y ahora cómo ha cambiado. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús transforma a las personas. Sí, amén. Mire, yo le doy gracias a Dios siempre y le digo, Señor, dame fuerza cada día para eterno. Porque uno, hermano, para predicar la palabra del Señor, la verdad, gracias a la misericordia de Dios, porque nosotros sin nuestra fuerza nosotros no podemos. Bendito Dios. Y yo siempre he dicho, Señor, ayúdame a predicar tu palabra. Porque como le digo, porque a veces nosotros nos equivocamos, hermano, nosotros agarramos un púlpito para estar criticando al mundo y al mundo, y eso no edifica, hermano. Sí, amén. Eso en ningún momento, hermano, va a haber edificación, hermano. Eso más bien lo que conforta son contiendas, pleitos. ¿Por qué? Porque son cosas que no edifican. Sí, amén. Y todas cosas que no edifiquen, hermana, no sirve. Y si nosotros hablamos palabra de Dios, nosotros hablamos palabra que viene de Dios, nosotros venimos y estudiamos nuestra Sagrada Escritura y nosotros la predicamos. Aunque no seamos grandes predicadores, pero lo poco que hacemos, lo hacemos para la honra y la gloria de nuestro Señor. Porque hermano,
yo siempre digo, hermano, y siempre medito en la palabra del Señor. Y digo yo, Señor, si tú nos levantaste de donde estábamos, Amén. tú nos sacaste de donde nosotros no éramos nada. Bendito Dios. Nosotros éramos basura del mundo. Sí, amén. Nosotros éramos basura, hermano. Entonces digo yo, nosotros venimos a Cristo Jesús es para ser nuevas criaturas y nosotros tenemos que hacer cosas nuevas, pero que le agraden a Dios. Aleluya. Porque si nosotros somos nuevos y seguimos haciendo lo mismo que hacíamos antes, entonces no estamos haciendo nada, estamos perdiendo nuestro tiempo. Sí. Entonces nosotros tenemos que cada día tratar de hacer lo mejor que podamos por nuestras vidas, hermano. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos tantas vidas que hablarles, hermano. Mire, hay demasiada gente. Mire, hoy en día es lastimoso. Mire que un señor que miramos el otro día, este señor dice, necesito que si pueden darme una ayuda para esto. Le digo, ¿no ha llegado el Señor Jesucristo usted? No, si yo era cristiano, dice. ¿Pero por qué? ¿Y por qué? ¿Qué pasó? Le digo, ¿por qué se descuidó? ¿Por qué dejó la obra? No, dice que yo le pedí ayuda al pastor y no me quiso dar, dice. No, amigo, le digo que usted tiene que poner la mirada. Mire, le digo, el que está arriba en el Cristo Jesús. Le digo, porque ¿sabe qué? A usted un pastor, un hermano, una hermana, un amigo no lo va a salvar, amigo. A usted que lo va a salvar a Cristo Jesús. Le digo, usted ponga la mirada en Cristo Jesús, porque usted pone la mirada en el hombre, le digo. Usted también se va a ir, le digo, para el infierno. Porque nosotros tenemos que estar seguros que nuestra mirada tiene que estar en Cristo Jesús. Y nosotros tenemos que conocer y saber bien de la palabra del Señor, que la palabra del Señor, entre más fuerte es mejor, hermano. Buena es. Es más buena. Eso garantizado, hermano. Es cuando la palabra del Señor es más fuerte, es más buena. ¿Por qué? Porque nos va a edificar. Porque nosotros a veces no nos gusta. Usted por casualidad alguna vez ha tenido alguna herida y cuando le echan limón o algo, alcohol para curar, va que, ¡ay, que duele! Dice. Sí. Y uno sabe que duele. Y sabemos nosotros que en la Biblia está la palabra ay escrita con H y sin H. Ay, ay, ay. Porque la palabra de ay, para una tienda, hay camisa, hay pantalón que me quede para mí. Hermano, pero la palabra ay, con ay y ay, dice el Señor, ay de aquellos, dice, Ay, ay, ay. que no obedezcan mi palabra. Amén, aleluya. Ay de aquellos. Es terrible, hermano. Nosotros otra vez tenemos que tratar de dar buen testimonio en nuestras vidas porque sabemos que Cristo Jesús ya pronto viene. Sí, amén. Y esto la gente lo está agarrando, hermano, como algo de costumbre, ¿no? Desde el tiempo está diciendo lo mismo. ¿Y qué pasa? Que Dios nunca viene, pero tenemos que saber nosotros como conocedores de la palabra del Señor que Cristo está a la vuelta de la esquina, que Cristo viene pronto por su iglesia, que Cristo va a venir y nos va a levantar y nos va a llevar para el cielo. Y nosotros tenemos que estar seguros y estar firmes ante el caminar de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que arreglar nuestras vidas, hermano. Bendito. Si nosotros estamos haciendo cosas indebidas, esta es la noche, esta es la hora, hermano, en que uno puede decirle al Señor, Señor,